él encuentra que todas las culturas, por ejemplo la cultura olmeca, la cultura maya, la cultura azteca, tolteca y todas las culturas que se van desarrollando en ese territorio, pues tienen ciertas características muy similares, como el uso de los calendarios, la construcción de pirámides, el maíz como parte de la dieta maya. Entonces es bien importante conocer, porque a veces nosotros decimos nos parecemos, ¿será que nos parecemos a los aztecas o los mayas tuvieron relación con los aztecas? Obviamente sí hubo una relación en los diferentes periodos de la existencia de cada una de estas culturas. Claro. Entonces la cultura maya sí se concentró en lo que es Mesoamérica, pero la cultura maya abarca el mundo maya, y el mundo maya, pues como le decía, es la parte sur de México, Guatemala, Belice, todo Belice, la parte oeste de Honduras y la parte oeste de El Salvador. Y en ese territorio es donde los mayas se van desarrollando y van creando calendarios. Por ejemplo, el 13 Bactún, que es el tema del día de hoy, pues es un conteo de días que solo existió a través de la cuenta larga. Y la cuenta larga solo se da durante el periodo clásico. Y ahí, como siempre, tuvo una relación también esa cuenta, también tuvo relación con la política que se vivía en aquel día. Nosotros sabemos al día de hoy, pues cualquier alcalde, cualquier funcionario que va a inaugurar una obra pública, pues obviamente ese alcalde va a poner, o ese funcionario va a dejar su nombre en alguna plaqueta, porque quiere decir que él fue el que inauguró. Igualmente aquellas estelas, aquellos monumentos en piedra, los gobernantes hacían referencia a que ellos venían de un momento que se llamó el momento de la creación, que también está inscrito en la estela C. Entonces hacían referencia a que ellos tenían una descendencia divina. Claro, claro. Vamos a darle continuidad a la siguiente diapositiva, por favor, y ahí la tenemos, licenciado. Pues ahí tenemos el mundo maya. Como le decía, el mundo maya, pues ahí podemos ver nosotros que nuestro país, como un territorio de 108.889 kilómetros cuadrados, sí abarca completamente pues todo lo que es el mundo maya. El mundo maya no solo es Guatemala, pues, pero el país entero está, tenemos vestigios arqueológicos en todo el territorio guatemalteco, en abundancia. Es más, ahorita estamos saliendo de la ciudad de Guatemala, estamos en el sitio arqueológico de Misco Viejo, perdón, de Caminal Cuyú, y Caminal Cuyú efectivamente pues también fue parte de lo que fue uno de los sitios más emblemáticos de la cultura maya clásica, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros pues sepamos que en todo ese territorio pues la gran cultura maya se fue desarrollando. Licenciado, estaba viendo aquí en el periódico del día sábado, 3 de noviembre, uno de estos periódicos que circulan bastante, hay un poco de molestias, especialmente en Huehue. Dice que no fue incluido, fue una exclusión de la ruta Bactún, causa de enojo. Ese es un sector que organiza actividades por cambio en maya. Aquí estamos hablando, déjeme ver, el sitio arqueológico de Saculeo y especialmente el héroe Calvín Balán, que hay un poco de molestia, dice que no lo fueron incluidos, pero fue un pequeño error, estaba viendo yo ahí. Pues yo creo que todos los sitios arqueológicos están incluidos, que no estén específicamente dentro de lo que pues se está dando o se está publicando, no quiere decir que el sitio arqueológico no tenga nada que ver, esté fuera de. Yo creo que el 13 Bactún es algo que nosotros tenemos que conocer, como les decía al principio, un conteo de días, un final de un calendario, pero lo podemos celebrar que en cualquiera de los sitios arqueológicos que sean parte de lo que es la cultura maya. Bien, vamos a darle inicio a otra diapositiva, por favor. Allá en estudio, un tema bastante bonito. Pues como le comentaba, los periodos mayas se van a dividir su estudio en el periodo preclásico del 2500 antes de Cristo al 250 después de Cristo. Ahí las sociedades comienzan a hacer pequeños grupos pequeños grupos que se empiezan a sentar en algunos lugares, dejan de ser nómadas, se convierten en sedentarios. Ya para el 250 pues ya son pues sociedades más complejas. En el periodo clásico pues es el esplendor, las ciudades que hoy tenemos como emblemáticas, por ejemplo Tikal, Quiriguá y una cantidad de sitios arqueológicos en las tierras bajas del Petén, pues pertenecen al periodo clásico. Ahí es donde se da la escritura jeroglífica. Y luego pues en el periodo posclásico ya vemos un decaimiento.
un decaimiento, y a la llegada de los castellanos pues estaban obviamente divididos en grupos, en diferentes grupos. Los grupos principales fueron los mames, los quichés, los utugiles y los cachiqueles. Entonces eso, pues a eso se refiere la división del estudio de la cultura maya, aunque supuestamente del 250 después de Cristo al 900 es el periodo clásico, luego del 900 después de Cristo hasta el 1524 cuando llegaron los castellanos. Pero yo creería que del 900 después de Cristo hasta el 2012, porque la cultura maya pues sigue viva en el altiplano de Guatemala, y yo creo que cada uno de nosotros somos parte de ella. Así es, tenemos en nuestras sangres mucho de ello. Vamos a seguir, ahí tenemos también otra diapositiva, licenciado. Fíjese que aquí tenemos un monumento bien importante, es la estructura número 7 de Tacalica. Cuando le decía que los cálculos matemáticos, los cálculos astronómicos y calendáricos que apasionaban a los mayas, aquí podemos ver el inicio de la gran civilización maya. Para mí, Guatemala tiene ese privilegio de contar con uno de los sitios arqueológicos que sí marcan el inicio de la civilización maya. Por ejemplo, en la estructura número 7 que estamos visualizando, esa estructura le comento que fue hecha aproximadamente 400 años antes de Cristo, cuando la cultura madre era la olmeca. Supuestamente influenciaba artísticamente, religiosamente a las demás culturas de Mesoamérica, porque era la cultura más grande. Pero en esos instantes vemos que los mayas observaban, o las personas que estaban en ese momento influenciadas por la cultura olmeca, observaban a la constelación de la Osa Mayor como una constelación que les podía servir para hacer exactamente ese cálculo calendárico. 400 años antes de Cristo lo hacían, pero 400 años antes de Cristo los mayas de Tacalica se dan cuenta que la constelación de la Osa Mayor ya no le dicta las coordenadas, posiblemente en aquel tiempo el punto de referencia que ellos necesitaban para hacer esas predicciones calendáricas. Entonces buscan otro punto de referencia, y el punto de referencia es la constelación de Drácones o de Draco. Y exactamente 400 años antes de Cristo pues se hace ese estudio, y efectivamente la constelación de la Osa Mayor en el firmamento no se veía como se veía anteriormente. Entonces por esa razón es que decimos que Tacalica es uno de los sitios más emblemáticos de Guatemala, porque ahí sí se enmarca el inicio de la gran civilización maya, que no tiene ninguna relación con lo que es la cultura olmeca desde ese momento. Bien, vamos, ahí tenemos la otra, licenciado. Pues algo bien importante, le comento que los griegos, más o menos en el 230 a.C., comenzaron a elaborar una teoría que es la teoría heliocéntrica. Esto quiere decir que los planetas dan su movimiento de traslación alrededor del Sol. Pues esto, usted sabe que después, durante la Edad Media, pues tuvo una connotación distinta por concepciones puramente religiosas. Pero imagínense 230 antes de Cristo. Los mayas le comento que empezaron a observar el Sol y hacían referencia al Sol, localizaban puntos estratégicos, pudieron calcular los equinoccios y los solsticios. Eso quiere decir que los mayas, la teoría heliocéntrica, que los planetas dan su movimiento de traslación alrededor del Sol, pues la conocían también a cabalidad, posiblemente mucho antes de los griegos. Y eso es algo sorprendente, porque tenemos vestigios, por ejemplo, igualmente en Tacalica tenemos vestigios en Huachactún, donde pues habían pues observatorios astronómicos totalmente para el cálculo de equinoccios y solsticios. Quiere decir que los mayas vivían apasionados también con lo que es el Sol. Entonces eso es bastante importante que la población guatemalteca sepa que esas teorías que son astronómicas, que se hacen referencia a los griegos, pues posiblemente nuestros mayas antiguos pues fueron más antiguos que esas mismas teorías. Eran como un dios, me imagino que miraban ellos a este astro como es el Sol. Fíjese que yo considero que, por ejemplo, cuando no tenemos electricidad, cuando no teníamos ninguna clase de tecnología, la observación en el firmamento pues era bastante exacta. Igualmente, recuérdese que las personas no tenían explicación, porque no existía
exactamente la ciencia para poder decir y pasar todo ese proceso científico para poder decir efectivamente que era un astro que pertenece al sistema solar y que el sistema como tal era el astro rey. En ese momento pues sí se le rendía una reverencia tanto al sol y la luna porque eran los astros pues que tenían una relación con la vida cotidiana de todos los seres que en ese momento los mayas. Y usted explicaba y me pareció bien porque no solo cuando miramos nosotros el parque de Tikal, la ubicación de las ruinas no tienen por estar nada más, sino tienen una ubicación. Usted decía que el 21 de diciembre se podía apreciar cuando el sol ponía arriba prácticamente. Pues fíjese, una de las fíjese que, me parece. Sí, yo les explicaba, pues estas fotografías, quiero hacer referencia que pues fueron dadas a su servidor por el ingeniero Rolando Amado, también muy querido, un saludo para el ingeniero. Pues fíjese que pues él las proporcionó y efectivamente vemos cómo el sol ese 21 de diciembre aparece arriba del templo número 3. Cuando vemos nosotros el templo número 3 de Tikal, pues vamos a ver que si usted va a Tikal va a decir y ve el templo desde el templo número 4, ve el templo número 3 de Tikal, va a decir, ¿y ese templo por qué se construyó ahí? Y exactamente, ese templo se construyó ahí porque ahí es la salida del sol el 21 de diciembre. Ahí se puede observar ahorita ahí se puede observar acontecimiento. Ahí, ahí sí que el dibujo que tenemos en pantalla es el observatorio astronómico de Huachactún. Entonces ahí vemos cómo los mayas pues podían observar el sol y seguían el movimiento del sol. Muy interesante porque eso es importante que nosotros conozcamos como grandes astrónomos, como grandes matemáticos. ¿Vea? Entonces, y no por eso decir que los mayas pues clásicos desaparecieron con su gran conocimiento, porque si ahora nosotros platicamos con algunos mayas de cofradías en el altiplano guatemalteco, esos conocimientos los siguen teniendo. Licenciado, como aquí el tiempo se nos hace bastante corto, yo le agradezco mucho, pero antes de despedirse me gustaría, ¿qué nos deja este acontecimiento tan grande? ¿Qué mensaje le da al pueblo de Guatemala, al pueblo maya, al altiplano, a todo el país y al mundo? ¿Qué nos da realmente? Pues el mensaje es, estamos cambiando, terminando un calendario, comenzando una nueva era. Es un mensaje de reflexión. Tenemos que pensar qué el ser humano está haciendo de bien y qué el ser humano está haciendo de mal. Por ejemplo, estamos maltratando a nuestra madre naturaleza, utilizamos recursos no renovables a diestra y siniestra y sin pensar que en un futuro esos recursos nos van a hacer falta para nuestra propia vida. Entonces el mensaje que yo he oído de los cofrades de diferentes partes del altiplano guatemalteco es eso: el pueblo maya lo que le dice a la humanidad es que es un momento de cambio, pero es un momento posiblemente también de cambio interno como seres humanos, de ver lo positivo de la vida y que efectivamente nosotros lo que debemos hacer es cuidar nuestro planeta Tierra. Bien, muchas gracias. Y algo para terminar, ¿qué actividades están programando para esta fecha? Porque sabemos que hace unos meses vimos que iban a venir autoridades, algunos artistas internacionales estuvo promocionando, no sé si estarán confirmados, si usted sabe algo. Pues fíjese que tenga una información totalmente certera, no sé. Lo que sí sé es que en algunos sitios arqueológicos pues efectivamente se van a estar haciendo ceremonias por parte de diferentes grupos, más que todo pues de grupos mayas que van a estar celebrando pues la finalización de este calendario. Licenciado Méndez, en nombre del pueblo de Guatemala, le agradecemos mucho haber venido porque creíamos que este era un tema importante, realmente un acontecimiento. Sabemos que nos miran a través de Acanal.net a nivel internacional y que el pueblo de Guatemala más que todo y el mundo conozca este acontecimiento grande que tenemos acá en Guatemala. Así que mil gracias. A usted muchas gracias. Bienvenido y estamos para servirle. Y a usted, público televidente, pues terminamos nuestro programa. Queríamos dar a conocer este acontecimiento tan grande como es el 13 Bactum, que estará celebrándose el 21 de diciembre acá en Guatemala. Así que ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes y en nombre de todo el personal técnico de Vea Canal, mil gracias. Cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes.